queridos opositores del mundo. Por fin nos encontramos con el tema número 67 y es uno de los últimos del temario asimismo también. Es el tema de la inferencia estadística, en el cual trabajaremos los intervalos de confianza y los contrastes de hipótesis que hemos venido hablando en los anteriores temas. Bien, esta era una de las asignaturas que más me costaba a mí personalmente en la carrera, pero actualmente es uno de los temas que más domino, ¿de acuerdo? ¿Cómo lo vamos a exponer? Pues vamos a realizar dos breves introducciones. Un primer apartado con una introducción sobre qué es un estimador, en qué consiste la inferencia estadística que ya hemos detallado en temas anteriores, y una serie de definiciones y conceptos previos como lo que es una función de verosimilitud y en lo que es un estadístico y sus posibles estimadores acompañados de diferentes ejemplos para poder entender los siguientes apartados que nos vamos a encontrar, que son la distribución muestral, las propiedades de los estimadores y sobre todo centrarnos. Los puntos más importantes de este tema son la estimación puntual, la estimación mediante intervalos de confianza y el contraste de hipótesis. Así que en este tema, igual que en los demás, y acabamos bloque, venga, vamos a por ello. Tema 67. La inferencia estadística. Este tema ya lo hemos abordado en temas anteriores cuando hacíamos referencia a la división en cuanto a los tipos de estadística existentes, estudiando por un lado la estadística de descripción de datos que llamábamos estadística descriptiva, así como también la estadística inferencial, que es sobre la que versa este tema 67, o también conocido como inferencia estadística. Acabaremos el tema hablando de lo que se conocen como contrastes de hipótesis resueltos mediante los correspondientes test de hipótesis. Bien, en cuanto al índice de este tema, como vemos tienen 7 apartados. El primero de ellos consta de una breve introducción sobre la inferencia estadística, en la cual distinguimos entre lo que se conoce como población y la muestra que se extrae de la misma, así como la relación entre los dos conceptos, así como el concepto también de lo que es un muestreo aleatorio simple. Veremos también el concepto de lo que se entiende como modelo paramétrico respecto de un parámetro θ y de la abstracción con las notaciones siguientes de variables x1, x2 hasta xn, independientes todas ellas e idénticamente distribuidas con la misma función distribución. Y para este parámetro poblacional sacaremos un estimador θ tilde de la muestra, del cual sacaremos conclusiones acerca del estimador poblacional. Proseguiremos en nuestro apartado número 2 con una serie de definiciones previas a la introducción de la distribución muestral, de las propiedades de los estimadores, de los intervalos de confianza y, por último, como decíamos, los contrastes de hipótesis. Tales definiciones necesarias son la función de verosimilitud, así como también que se entiende por estadístico, además de lo que se conoce como un estimador, y diferentes ejemplos ilustrativos de esta parte, referentes a la binomial que veíamos en el tema 65 de parámetros NP, y también de una Poisson dependiente de un parámetro lambda, las dos vistas en variables aleatorias discretas. Nuestro punto número 3, la distribución
muestral, veremos, además de su definición, veremos una proposición que me dice que si tenemos una variable aleatoria x y tenemos que su media la anotamos como mu y su varianza sigma cuadrado, y además sacamos una muestra aleatoria simple, como decíamos anteriormente, x sub 1 hasta x sub n, se obtiene que la esperanza de la media muestral es igual a la media poblacional. La varianza de la media muestral es igual a la varianza poblacional dividido entre n. Y también en este punto se ven lo que se conoce, y ya hemos visto en algún tema, como teorema central del límite. En el apartado número 4, que hablábamos antes de las propiedades de los estimadores, tenemos que saber cuándo un estimador se considera que es bueno. Así pues, intentaremos que la esperanza de este estimador, θ tilde, coincida con θ, y además que su varianza tenga un valor mínimo en cuanto a su dispersión. Para ello tendremos que definir lo que se conoce como el sesgo, lo que se conoce como estimador insesgado, que será aquel que tenga el sesgo 0, y también en qué consiste el error cuadrático medio de un estimador θ tilde. Diversos conceptos que debemos de pararnos a analizar también en este apartado es qué estimador se considera que es consistente, así como también qué estimador se considera que es eficiente. Todo ello lo veremos en ese apartado y lo completaremos con ejemplos también como los de antes, por ejemplo con una Poisson dependiente de un parámetro lambda. Nuestro apartado número 5, en la estimación puntual, cuando queremos estimar puntualmente un parámetro poblacional mediante un estimador θ tilde, lo podemos hacer con diferentes métodos, y en este tema y a este nivel veremos lo que se conoce como el método de los momentos, que es bastante sencillo de resolver, y lo completaremos también con un ejemplo de una binomial 1p o variable de Bernoulli, y veremos también el método de máxima verosimilitud, que está directamente relacionado con la función de verosimilitud introducida en el apartado número 2. Y lo completaremos con un ejemplo de una variable normal de media mu y desviación típica sigma. En cuanto a los intervalos de confianza, tendremos que estimar ya no de manera puntual, sino mediante intervalos, definiendo diferentes intervalos de confianza. Veremos qué ocurre en el caso de la variable binomial 1p, en el caso de la Poisson lambda, y veremos una serie de proposiciones al respecto que ocurren cuando una variable es normal y son conocidos algunos de sus parámetros poblacionales y otros no, que tendremos que aproximar. Bien, por último, el contraste de hipótesis. Debemos de definir primero qué diferencia hay entre una hipótesis nula, que damos por cierta, que denotamos h sub 0, y una hipótesis alternativa h sub a, que es aquella que se considera cuando no es cierta h sub 0. Además, definiremos también en qué consiste el estadístico de contraste que vamos a usar en el referente test, así como la región de
aceptación del parámetro que tengamos en consideración y diferentes conceptos como error de tipo 1, error de tipo 2, potencia del contraste y nivel de significación.